Hola, soy Merche Albillo. En este vídeo vamos a ver algunas curiosidades sobre psicología. Empezamos. Siempre que dormimos soñamos. Nuestro sueño se sucede en ciclos en los que se alternan la fase de ondas lentas y la fase REM, Rapid Eye Movements, movimientos rápidos de ojos. Durante esta fase todos y todas soñamos y si nos despertamos en ella recordamos nuestro sueño. En cambio, si nos despertamos durante la fase de sueño de ondas cerebrales lentas, no nos acordamos. Los estudios muestran que no recordamos el 90% del contenido de nuestros sueños y que si llegásemos a recordarlos, la mitad de este contenido se nos olvidaría en los primeros 5 minutos después de despertarnos, porque el cerebro capta nuevos estímulos y tiende a desprenderse de la información de los sueños. Así que ya sabes, si quieres recordar tus sueños, apúntalos nada más despertarte. Cada neurona es la responsable de establecer comunicación con varios cientos o incluso miles de neuronas de su entorno. Si se pusieran en línea recta todas las neuronas de nuestro sistema nervioso, tendríamos una extensión de varios centenares de kilómetros. Tenemos un lado del rostro más expresivo que el otro. Nuestro lado izquierdo es más expresivo que el derecho. Esto es porque los hemisferios cerebrales tienen diferentes funciones. Mientras que nuestro hemisferio cerebral derecho está relacionado con el procesamiento emocional, el hemisferio izquierdo tiene relación con el lenguaje. Como la información se envía de forma contralateral, es decir, el hemisferio derecho manda la información a la parte izquierda del cuerpo y viceversa, por eso nuestro hemisferio derecho es más emocional y afecta a la parte izquierda de nuestro cuerpo. Son varios los hospitales, países y culturas que reclaman para sí el privilegio de haber fundado la primera institución para atender a las personas que padecen enfermedades mentales. El fraile Joan Girabert Jofré fundó en el año 1409 el Hospital de los Pobres Inocentes en Valencia, que la historia cuenta como el primer hospital psiquiátrico del mundo. Pero anteriormente se fundó el Hospital Real de Bethlehem, en Bromley, Londres, que también se considera que fue el primer hospital psiquiátrico conocido en Europa, fundado en 1247, y aunque ya no se encuentra en su ubicación original, se sigue reconociendo por algunos como la primera y la más antigua institución especializada en enfermos mentales. Pero es que además, aún antes, se considera que fue el hospital construido en Bagdad, Arabia, en el año 792, el primer hospital psiquiátrico. Así es que, como vemos, para ese título hay varios candidatos. El peso medio del cerebro de una persona adulta varía entre los 1.200 y los 1.400 gramos. La diferencia de tamaño se debe al principio de proporcionalidad, relacionado con el peso y el tamaño de la persona. Un tamaño más grande no implica una mayor inteligencia. A partir de los 30 años perdemos masa cerebral de forma gradual. La disonancia cognitiva es la clave de por qué nos engañamos a nosotros y nosotras mismas. Se trata de una de las principales razones por las que los seres humanos tienen dos pensamientos contradictorios o tomamos decisiones que se contraponen a nuestros principios. Un ejemplo, por ejemplo, es el del fumador que sabe que el tabaco es nocivo y se justifica diciendo que de algo hay que morir. Ver caras o formas entre las nubes o el fuego tiene un nombre: pareidolia. Este fenómeno responde a la tendencia del ser humano a organizar en estímulos que tengan sentido las cosas que ve. De hecho, hay una teoría que plantea que el ser humano adquirió esta habilidad para poder distinguir caras entre las hojas y defenderse de los predadores. Estamos diseñados para huir ante un peligro. Cuando nos enfrentemos a situaciones límites de angustia, miedo o peligro, nuestro cuerpo activa unos mecanismos innatos que nos permiten huir para alejarnos del peligro. Dicho de otro modo, estamos diseñados para garantizar nuestra supervivencia y así la de la especie humana. En estas situaciones límites, en las que corremos un peligro inminente, se activan drásticamente las glándulas suprarrenales y generan adrenalina, una hormona que incrementa la frecuencia cardíaca y que contrae los vasos sanguíneos, preparando al cuerpo para hacer un esfuerzo físico de alta intensidad.
Es esta la razón por la que somos capaces de emprender acciones casi sobrehumanas cuando estamos en un estado de pánico. Por ejemplo, en el caso de madres que han logrado levantar pesos enormes para rescatar a su hijo atrapado debajo. Según el profesor Michael Hunter de la Universidad de Sheffield en Gran Bretaña, el tono de la voz femenina posee sonidos más complejos que la masculina. Por eso toma toda el área auditiva del cerebro masculino, mientras que la voz del hombre solo ocupa el área subtalámica. De ahí que en muchas ocasiones las mujeres se quejen de que los hombres no las escuchan, ya que lo que hacen es desconectar por una razón puramente fisiológica. El 70% de los enfermos mentales están desempleados. El porcentaje de empleo tras el alta hospitalaria se sitúa entre el 10 y el 30%. Únicamente del 10 al 15% mantienen su trabajo entre 1 y 5 años tras el alta. El desempleo constituye un índice primordial de minusvalía, por lo que esta situación acentúa el aislamiento y la estigmatización de los enfermos mentales en nuestra sociedad. Dormimos un tercio entero de nuestra vida, así es que cuando una persona cumple 60 años podemos decir que se ha pasado aproximadamente unos 20 años durmiendo. Hay identificadas más de 600 fobias con denominación propia. Las fobias podrían transmitirse genéticamente. Según un estudio reciente desarrollado en la Escuela Universitaria de Medicina de Emory, en Estados Unidos, las fobias podían estar estrechamente relacionadas con la genética. El estudio concluye que una fobia podría ser el recuerdo de una experiencia negativa registrada en el ADN y transmitida generación tras generación. Los estímulos nerviosos dentro del cerebro se transmiten gracias a las neuronas a una velocidad que supera los 400 km por hora. Crecemos mientras dormimos. Cuando dormimos, nuestro cerebro segrega la mayor parte de la hormona encargada del crecimiento de los músculos y de los huesos. Y por esta razón es absolutamente fundamental que los niños y las niñas descansen y duerman las horas necesarias. La hormona denominada corticosterona, que se segrega en momentos de trauma o de ansiedad, es la responsable de la repentina pérdida de memoria. Esta hormona bloquea la recuperación de información hasta una hora después de ceder la situación de tensión. Esto explicaría, por ejemplo, que algunos estudiantes se queden en blanco en los exámenes. Al serenarse, el cerebro recupera los datos y, al parecer, puede ser la responsable directa de la pérdida de memoria que aparece tras un suceso traumático. Por defecto, la naturaleza produce mujeres. Una de las curiosidades psicológicas que más controversia puede generar es la afirmación de que la naturaleza produce mujeres por defecto, es decir, automáticamente. Si entran en juego las hormonas masculinas es cuando el feto desarrolla características masculinas. Estas hormonas masculinas son conocidas por el nombre de las hormonas antimüllerianas. Su peculiar nombre proviene de su descubridor Johannes Peter Müller. Su función concreta es inhibir el conducto de Müller, es decir, la estructura embrionaria que formará el útero y las trompas, dando lugar al nacimiento de varones. El miembro fantasma. Hemos oído hablar del miembro fantasma cuando a una persona que le han amputado una extremidad comienza a tener la sensación de que aquella extremidad sigue estando en su sitio. De hecho, muchos casos revelan haber sufrido dolores en las extremidades amputadas. Este fenómeno se conoce como el síndrome del miembro fantasma. La razón por la que esto sucede tiene su origen en el cerebro. Al parecer, el área cerebral encargada de regular la movilidad y el tacto del miembro sigue activa y, en ausencia de estímulos nerviosos reales, tiende a crearlos. Alrededor del 80% de tu cerebro es agua. Hay varios tipos de amnesia. La amnesia retrógrada es la más rara, aunque la más cinematográfica. En ella el afectado no recuerda su vida antes de la lesión. En cambio, en la amnesia anterógrada, la más común y grave, la persona es capaz de recordar prácticamente todo lo pasado con normalidad, pero en cambio no puede recordar nada de lo que va viviendo. No es capaz de recordar lo que le ocurrió ayer o incluso es incapaz de recordar lo que hizo 10 minutos atrás. Esta forma de amnesia es la más habitual entre las personas que sufren demencia.
El gen clock es diferente según seas madrugador o noctámbulo. Hay un gen, el gen clock, que es diferente en personas madrugadoras y en personas noctámbulas. Así que no es cuestión de manías. Parece ser que tenemos diferentes predisposiciones genéticas para estar más activos de noche o de día. Existen personas incapaces de reconocer caras. Estos casos de personas que no pueden reconocer rostros están causados por un trastorno denominado prosopagnosia, del griego prosopon, que significa rostro, y agnosia, que se refiere a falta de conocimiento. Y esto les imposibilita reconocer caras. Este impedimento provoca que no puedan reconocer los rostros de sus familiares, por lo que son incapaces de reconocer a sus allegados mediante su imagen y deben recurrir a observar algunas características concretas como la forma de andar, el tono de la voz o algún otro rasgo distintivo, exceptuando el rostro, para poder ser conscientes de quién tienen enfrente. En casos severos, las personas afectadas pueden no ser capaces de reconocerse a ellas mismas delante de un espejo o viéndose en una fotografía. Las feromonas influyen en la sexualidad. Las feromonas sí influyen en nuestra sexualidad. Así se han observado diferentes efectos en mamíferos. Por ejemplo, el efecto Liebwood consiste en el enletecimiento o desaparición puntual del ciclo estral, el ciclo menstrual en animales, cuando viven juntas. El efecto Witten, los ciclos menstruales de las mujeres se sincronizan cuando están muy próximas durante un tiempo continuado. Es decir, que si vives con una mujer o pasas mucho tiempo con alguna, es probable que vuestra ovulación ocurra casi simultáneamente. Y el efecto Van der Berg, la pubertad o adolescencia, se adelanta cuando las hembras viven con machos. Todos somos un poco paranoicos. De hecho, se ha evidenciado que todas las personas, todos los seres humanos, en algún momento nos comportamos de manera paranoica para rellenar la información. Eso es lo que se llama un sesgo cognitivo. La diferencia entre una persona promedio y un esquizofrénico es que en las regiones del cerebro encargadas de transmitir estos mensajes se activan continuamente. Parafraseando a Alex Bayorti y a su profesor de psicología de la Universidad de Valladolid, un neurótico crea un mundo a su medida, un esquizofrénico se va a ese mundo a vivir. Existe una correlación positiva entre la cantidad de sueños que tienes cada noche y tu coeficiente intelectual. A más inteligencia, más sueños. El poeta Simónides de Ceos fue uno de los inventores de la mnemotecnia, en el año 500 a.C. Simónides de Ceo fue un poeta griego y uno de los primeros hombres en usar la mnemotecnia, más concretamente el sistema de lugares, que le permitía recordar largos discursos ideados anteriormente por un método que consistía en situar mentalmente en las distintas partes del oratorio las distintas frases del discurso y recordarlas en un itinerario al posar la vista en ellas. Como anécdota, en el año 500 a.C., Simónides estaba en un banquete y mentalizó la posición de cada uno de los comensales. Se ausentó en el momento fortuito en el que un derrumbe del techo aplastó a todos los allí presentes, salvándose él de tal suerte. Después fue él quien identificó los cuerpos al recordar el lugar que ocupaba cada persona. El componente químico esencial de ciertos fármacos contra la depresión es la clomipramina. Este tipo de medicamentos no se utilizan únicamente para remediar la depresión, sino que también se emplean en crisis de ansiedad, fobias y otro tipo de trastornos. Algunas de las personas que son tratadas con este tipo de fármacos suelen reportar que al inicio del tratamiento experimentan orgasmos incontrolables en el momento de bostezar. Fue calculado que hasta el 5% de los pacientes notaron este extraño efecto, tanto hombres como mujeres. Y a pesar de que podríamos pensar que esto es un efecto secundario positivo del fármaco, la verdad es que las personas que lo padecieron tuvieron problemas e incomodidades en su vida diaria. El insomnio familiar fatal es mortal. Hay una patología denominada insomnio familiar fatal. Es hereditaria y de repente las personas que la padecen no consiguen conciliar el sueño. Mueren entre los 7 y los 24 meses tras el inicio del trastorno. La palabra histeria proviene del griego histear,
que significa útero. De esta manera, la histeria era tradicionalmente una enfermedad que afectaba a las mujeres y las hacía sufrir crisis nerviosas. Tratamos de racionalizar, pero nos guiamos por las emociones. O de eso es de lo que vive el marketing emocional, encargado de vendernos cualquier cosa apelando a nuestras emociones. Dentro de los trastornos de la memoria se encuentra la hipermnesia, el grado exagerado de retención y recuerdo de la memoria. Hay pocos casos puros documentados. Imagínate lo que sería recordar cada detalle de tu pasado. La memoria eidética o recordarlo todo es nocivo para la evolución porque necesitamos olvidar y poder crecer como personas y como sociedad. El efecto halo o cómo prejuzgar a partir de información incompleta lo impregna todo. Uno de los fenómenos psicológicos que influyen más en las relaciones sociales es lo que se conoce como el efecto halo. Este término describe una propensión a realizar valoraciones globales y positivas acerca de las personas físicas o jurídicas a partir del hecho de conocer una de sus características más destacables. Por ejemplo, si conoces a una persona y es guapa y simpática, es muy probable que tiendas a atribuirle todo un ramillete de características positivas: inteligencia, generosidad, etc. Por el contrario, si una persona es muy poco atractiva y antipática, en un primer momento también es probable que le apliques una personalidad completa bastante poco agradable. Todas hemos sufrido alucinaciones. Todos hemos sufrido alucinaciones en algún momento o somos susceptibles a ello. Por ejemplo, en condiciones de privación sensorial. Cuando vamos conduciendo por una monótona carretera, estamos ante un intenso silencio y nos parece escuchar una voz. Además, podemos encontrarnos con que al despertarnos nos parece percibir un sonido que no ha existido. Es lo que se llaman alucinaciones hipnopómpicas. O que algo ha ocurrido justo que nos estamos quedando dormidos, alucinaciones hipnagógicas. Los recuerdos siempre cambian. Otra de las curiosidades psicológicas más interesantes tiene que ver con la memoria. Y es que a pesar de que muchas veces utilicemos la metáfora de los archivos llenos de documentos para referirnos a cómo son los recuerdos contenidos en nuestro cerebro, lo cierto es que todos nuestros recuerdos cambian constantemente. Hagamos lo que hagamos. Es imposible que los contenidos de nuestra memoria permanezcan siempre igual. Cada vez que recordamos, estamos reconstruyendo nuestra vivencia. El primer laboratorio de psicología experimental fue fundado por Wundt en Leipzig, Alemania, en 1879. En la mayoría de las personas, la memoria de trabajo funciona sin demasiados problemas, a no ser que los elementos que debemos conservar o manipular en ella sean más de 7. La demencia infantil existe. Existe la demencia infantil y se asocia con enfermedades como la esquizofrenia infantil u otras patologías orgánicas degenerativas. Estas comienzan en edades muy tempranas de la vida, suponiendo una barrera para el correcto desarrollo de sus niños y niñas, probablemente una pérdida irrecuperable y un duro golpe para el niño, niña y su entorno. Estamos programados para que no nos gusten nuestros hermanos y hermanas. Así lo aseguró Edward Westermarck, quien sentó las bases del efecto homónimo, que se basa en la premisa probada de que aquellas personas que han convivido juntas desde la infancia tenían muchas menos posibilidades de sentir atracción por el otro llegados a la pubertad. Hasta 1980 no se creó la primera facultad de psicología en España, aunque ya existía desde 1902 una cátedra de psicología experimental creada en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid, hoy conocida como la Complutense. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Nuestro cerebro contiene unos 100.000 millones de neuronas, cifra aproximada de las estrellas de nuestra galaxia, y sus casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. Y esto es todo por hoy. Otro día más curiosidades. Hasta la próxima.